Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en directo y vamos a ver un vídeo de Rayo contra Javier Milei. O sea, criticando a Javier Milei, han dicho, no sé. Vamos a ver la crítica que le ha hecho Rayo a Milei. No sé, así como anécdota, pues, ¿qué me han pasado aquí? Sí, quería preguntarle un par de cuestiones. La primera relacionada con la inflación. ¿Qué pasaría en un hipotético caso en el que llegara un Javier Milei al Banco Central Europeo, cerrara el banco y tirara la llave al mar? Bueno, pues que nos despertaríamos, pero bueno. Ojalá, pero... O sea, se dejara de imprimir moneda. ¿Cómo reaccionaría el mercado en este escenario? Y en segundo lugar, cambiando un poquito de tercio, hablando un poquito de las pensiones, que tengo mucho interés y sigo muchos vídeos con este tema, ¿cuál sería una propuesta realista en el contexto actual por el cual hacer una transición desde el sistema actual de pensiones hacia un sistema, digamos, sostenible, Bueno, aquí creo que tenemos la primera parte, la de Milei. privado de pensiones? ¿Cuál sería una manera viable? Sé que es un tema muy extenso, muy complicado, pero digamos unas líneas generales por donde podría ir encaminado. Así, en fin, ¿cuáles serían las vías por las que ir? O sea, yo creo que las dos propuestas a corto plazo son bastante irrealizables. Por un lado, Sobre todo socialmente. O sea, socialmente completamente inviable. cerrar el Banco Central te llevaría a la bancarrota de todo el sistema bancario. Literalmente. O sea, quebraría todo. O sea, habría la mayor crisis que se recuerda. O sea, si están los tipos de interés a 0%, o sea, no solamente, o sea, básicamente el Banco Central lo que hace es imprimir dinero y entonces prestar a los bancos que prestan a empresas. Y los tipos de interés sería el interés al que prestan. Y eso se decide políticamente, o sea, es algo, una decisión estatal. Entonces, se está... el interés es la relación entre lo ahorrado y lo demandado. O sea, el dinero que se tiene ahorrado y que se tiene ahí parado con lo que la gente pide para pues, préstamos y todo eso. Entonces, el Banco Central lo que hace es inventarse el ahorro que hay y decidir políticamente pues, a qué interés se presta. Entonces, por eso aparece la burbuja y la crisis luego, ¿no? Porque hay una descoordinación entre la realidad y la cifra que están dando. Por eso, pues, si tú bajas los tipos de interés, haces ver como que hay muchísimo ahorro, por lo tanto se invierte mucho a largo plazo y luego esas inversiones no llegan a término porque en realidad pues, no había ahorro disponible. Era todo ficticio. Entonces, pues por ahí viene la burbuja de la crisis. Entonces, si tú estás en un entorno en el que los bancos centrales tienen los tipos de interés a cero, que es que el interés es 0% en tanto en Estados Unidos como en Europa, entonces, si tú haces eso y encima creas una expectativa de que esto va a durar así mucho tiempo, porque es que ya llevamos 15 años o más, no lo sé, es una barbaridad, pues claro, las empresas y los bancos y todos han hecho todas sus perspectivas económicas en función de que esto vaya a ser pues a largo plazo, durante muchísimo tiempo. Y si de golpe llega un outsider de un día para otro y quita el Banco Central y desaparece todo esto, pues se tambalearía absolutamente todo. O sea, todo quebraría, porque no está montado en torno a la realidad, sino en torno a la ficción. Entonces habría que hacer un reajuste terrible. Yo no conozco la forma, pues, para hacerlo. Bueno, ir subiendo poco a poco, ir subiendo poco a poco. Y, bueno, poco a poco, entre comillas, ¿eh? Tampoco nos flipemos y seamos como Macri o el PP. Pero sí que habría que ir subiendo y sobre todo avisar y decir, oye, vamos a ir subiendo y vamos a ir de esta manera. Que sepáis que va a funcionar de esta manera, vamos a ir tirando por este camino y que las expectativas futuras vuestras sean estas. Y es algo muy, 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 muy necesario de hacer. Lo que pasa que... Básicamente, porque la banca actual está es tremendamente ilíquida y depende de ese mantenimiento de liquidez que le pueda proporcionar el Banco Central. De hecho, Javier Milei dice que quiere cerrar el Banco Central, pero no quiere cerrar la Reserva Federal, al menos no ha dicho eso, quiere cerrar el Banco Central de Argentina. De hecho, Javier Milei dice que quiere cerrar el Banco Central, pero no quiere cerrar la Reserva Federal. La Reserva Federal. A ver, supongo que le gustaría también, ¿eh? Al menos no ha dicho eso, quiere cerrar el Banco Central de Argentina, lo cual es algo muy razonable. En Argentina pasaría también lo mismo. También que habría que hacer un ajuste. Todo lo que Argentina lo sufraga con inflación, lo tendría que sufragar de otra manera o recortar masivamente. Entonces, empresarialmente no sería tan locura, ni de lejos, pero bueno, estatalmente sí que se tendría que hacer una reconfiguración brutal. Como haber cerrado el Banco de España para los españoles adoptando el Banco Central Europeo, pero está reemplazando un Banco Central por otro, entonces estás quedando sin Banco Central, ¿no? Podríamos hablar de un régimen de libertad monetaria, es verdad, pero los impuestos se han de pagar en alguna moneda. Y el Estado puede ajustar, puede dar cierta libertad en la moneda en que se pagan los impuestos, pero eso también es complicado, porque tendríamos a pagar siempre en la moneda que se haya, que en ese momento esté relativamente más barata, ¿no? Es decir, que la deuda fiscal del Estado la tienes que calcular en alguna moneda y... Además, es verdad, la deuda de todos los estados de Europa y de Estados Unidos, págala, ¿sabes? Para los que salen endeudados y quitas los tipos de interés, o sea, si quitas el Banco Central,
y el Estado querrá una cantidad real de riqueza, no una cantidad nominal de moneda. Y entonces, si vinculas esa cantidad real de riqueza a alguna moneda, pues ya estás privilegiando una moneda frente a otras. ¿Que se puede dar más libertad de elección monetaria? Sí. Pero bueno, en gran medida la tenemos, ¿eh? Si tú puedes aquí abrir una cuenta en dólares, yo tengo dólares en mi cuenta corriente y nadie me dice nada, ni nadie me busca las cosquillas de ningún tipo. Sí. Al menos de momento, ya veremos si en el futuro se establecen o se restablecen controles de capitales como los que hubo, no lo olvidemos, hasta Con Argentina. los años mediados de los 90. ¿Bien? Entonces, cerrar el Banco Central es complicado por eso. Incluso en un sistema de banca libre tendrías un Banco Central privado. No un Banco Central estatal privilegiado, es cierto, pero sí un Banco Central privado que actuaría como banco de bancos. O varios. No necesariamente uno. Es que haya uno es absurdo. Creo que más que presionar para cerrar el Banco Central a corto plazo, que eso lo veo complicado, habría que presionar para que el Banco Central no adopte políticas tan cuestionables como las que está adoptando, por supuesto que no degenere nada parecido al Banco Central de Argentina o al Banco Central de Venezuela, pero incluso que mejore su gestión monetaria. Y O sea, que suba los tipos de interés, está diciendo básicamente. una vez tengas un sistema bancario líquido, ahí sí te podrías llegar a plantear cerrar el Banco Central, pero hasta ese momento lo veo complicado. Y con la transición, tres partes de lo mismo. Ahora mismo tienes una deuda pensional gigantesca y la transición es carísima. Entonces, Bueno, lo que os está contando. no es el mejor momento para hacer la transición. A lo mejor lo habría sido hace años para no llegar a esta situación, pero cuando ya estás en esta situación, querer sumar al reto de pensiones que vamos a tener el sobrecoste de una transición, yo creo que quiebra el Estado. Pero es que siempre, el problema del Banco Central es que siempre te lleva a que nunca sea el momento. Porque si tú tienes el Banco Central y tienes los tipos de interés bajos, generas pues esta descoordinación, esta burbuja y luego llega la crisis. Entonces, si lo haces, si lo quitas durante la burbuja, mal, porque la burbuja ha sido creada mediante eso, mediante el Banco Central, y todo es dependiente de la burbuja. O sea, todo es dependiente del Banco Central, entonces quedaría todo. Si lo haces durante la crisis, mal, porque entonces, claro, ¿cómo haces para recuperarte de la crisis? Es que, claro, ya entras pues en la droga del Banco Central. Directamente. ¿Qué se puede hacer? Pues, a ver, yo haría una transición a un sistema de cuentas nacionales para las pensiones públicas. Básicamente, se les reconoce un derecho variable en función de la capacidad, bueno, de lo que hayan aportado y de la capacidad. Bueno, aquí ya está hablando de pensiones y de otras cosas que no tienen nada que ver con mi ley. Y bueno, a ver, no es una crítica tanto a mi ley, sino a ver que sí que es muy difícil. O sea, el Banco Central argentino prácticamente de un día para otro se puede quitar. Igual que se quitó el Banco Central español, ya lo ha explicado Rayo. El Banco Central último, que sería la Reserva Federal o el Banco Central Europeo y tal, ahí ya es muy difícil, es muy complicado. Pero, y más ahora que están los tipos fatal. Pero poco a poco, y a ver, el problema no es económico, mayor problema para cerrar el Banco Central no es económico, es que la gente no quiere cerrar el Banco Central. O sea, las consecuencias que tendría a corto plazo cerrar el Banco Central son tan grandes y son tan ignoradas, y es que la gente no sabe lo que es un Banco Central. Entonces, ¿para qué un gobierno se va a comer un colapso económico sin precedente para que nadie le parezca bien? Pues seríamos cuatro frikis los que diríamos bien. Pero ese colapso sería volver a la economía real, a la economía de verdad. Sería quitar burbuja, pinchar definitivamente la burbuja y hacer que la economía fuese dirigida hacia la correcta dirección, hacia lo realmente necesario. Y eso sería la crisis, el reconducir todo lo improductivo hacia lo productivo. En realidad sería algo muy bueno. Lo que pasa es que como se ha coordinado tanto mediante el Banco Central todo lo improductivo, hay tanta cosa improductiva que es como un obeso mórbido que empezase a hacer deporte y que empezase a hacer dieta y se quitase de... Pues sería horrible, pero pues, hace falta. A no ser que quiera palmar, ¿sabes? Bueno, nos vemos.